Hola a todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos y fundamentales de la química. Los invito a que me acompañen y que aprendamos juntos acerca de la química que nos rodea. Bien, pues vamos a iniciar el día de hoy con propiedades y aplicaciones atómicas que vemos todos los días y que nos rodean todos los días, y que justamente pues es algo que nos debe de importar en ese sentido, ¿sí? El comprender la química y el cómo la química está alrededor de nosotros prácticamente todo el tiempo. Bueno, vamos a iniciar hablando acerca justamente de la materia. Recordemos que la química es la ciencia que estudia la materia y todo lo que compone justamente a la materia como tal. En ese sentido, la materia, toda la materia está constituida por partículas muy pequeñas llamadas átomos. Recuerden que los átomos son de las partículas más pequeñas que tenemos. No decimos la partícula más pequeña porque no lo es así, hay partículas todavía más pequeñas, pero los átomos son muy importantes porque al unirse van a poder formar compuestos que nos van a hacer la vida diaria más sencilla, ¿sí? Los átomos o la palabra átomo deriva del vocablo anas, que significa sin, tomos, división, es decir, una partícula sin división, que esto es lo que se creía justamente en la antigüedad con respecto a los átomos, que eran las partículas más pequeñas. Posteriormente vienen todos los estudios, ¿sí? Respecto a esto, se encuentra que los átomos tienen un núcleo y más adelante se encuentra que ese núcleo está constituido principalmente por protones y neutrones. Recuerden que los protones van a ser subpartículas atómicas que tienen carga positiva. Los neutrones tienen carga neutra y además de esto, aunque no están en el núcleo, pero sí forman parte muy importante de los átomos, los electrones se van a encontrar girando de manera continua en los orbitales, ¿de acuerdo? Todo esto viene a partir de diferentes estudiosos de la materia desde hace mucho tiempo y que se empezaron a preguntar justamente cuál era la composición de la materia, cuáles eran esas características que hacían a ese compuesto, a ese elemento, a esa partícula, a ese algo que lo rodeaba, de qué estaba compuesto como tal. Y entonces vienen las teorías de Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, viene la teoría de la mecánica cuántica, y bueno, han surgido otras teorías y han pasado ya muchas otras teorías que hay que decirlo, no es que todas hayan sido erradas, en su momento pues era algo que orientaba hacia todo lo que conocemos ahora y que gracias a ello, pues obviamente entendemos ahora todo este concepto del átomo como tal. El átomo, ya lo dijimos, es una partícula muy pequeña, sin embargo, no es la partícula más pequeña que puede existir. Existen otras partículas como pueden ser los quarks, los leptones, los bosones, ¿sí? Que van a estar conformando justamente al átomo como tal. ¿Cómo se obtienen estas subpartículas? Bueno, se obtienen a partir de bombardeos con alta energía y entonces vamos a poder ubicar y encontrar diferentes partículas como tal. Uno de los más conocidos es el bosón de Higgs, que gracias a su descubrimiento, y se le ha nombrado también la partícula de Dios, porque gracias a su descubrimiento es que se ha podido estudiar mucho acerca del origen de la Tierra, del origen del universo, y es lo que se está trabajando en esos momentos. Por otro lado, bueno, podemos encontrar algunas partículas subatómicas quizá mucho más conocidas, por ejemplo, como los leptones, dentro de los cuales tenemos al electrón, ¿sí? Pero también hay otras subpartículas, como las subpartículas, los leptones tau, ¿sí? Que van a también a contribuir en ese sentido a la formación correcta justamente de un átomo como tal. Y así vamos a tener diferentes subpartículas que al momento de unirlas, conjuntarlas, pues nos lleven justamente a eso, a formar un átomo. Bueno, dentro de la química también debemos entender que en nuestra representación gráfica como tal, que lo veremos un poco más adelante, vamos a tener símbolos y elementos químicos, los cuales son sustancias definidas por un conjunto de átomos que tienen igual cantidad de protones en su núcleo y que, bueno, lo vamos a llamar como número atómico. ¿Sí? Cada elemento químico tiene su número atómico
y ese número atómico está dado justamente por la cantidad de protones que nosotros vamos a tener, ¿de acuerdo? Además de esto, vamos a tener un elemento químico a la forma más simple, que es, como tal elemento, es una forma muy sencilla a una sustancia química, es decir, que en una sustancia que no genera ninguna reacción química que se pueda descomponer, ¿de acuerdo? Un elemento, además de esto, solo va a tener átomos de un solo tipo, es decir, un elemento como el oxígeno, pues solamente puede llegar a contener esa clase de átomos como tal. Y para nombrar a los elementos o hacer alusión a estos, se tienen que utilizar los símbolos químicos, que en este caso los símbolos se definen a partir de diferentes idiomas al español. En la gran mayoría o una buena parte de los nombres derivan justamente de los vocablos latines, ¿sí? Por ejemplo, la plata, sabemos que el símbolo de la plata es AG, y ese símbolo deriva del nombre Argentus, que significa plata, precisamente, ¿sí? Igual, el oro es AU y deriva de el vocablo aureus, ¿de acuerdo? Bueno, nuestra tabla periódica fue desarrollada hace mucho tiempo por el ruso Dmitri Mendeleev. Él se puso a estudiar a los elementos existentes en su momento y en ese sentido él fue encontrando estas características similares entre algunos elementos y empezó a ordenar precisamente esos elementos de acuerdo a esas características. Obviamente, pues dejó muchos huecos, dejó muchos espacios ahí porque precisamente pues faltaba trabajar y estudiar mucho todo esto. Hasta hace algunos pocos años se logró descubrir al último elemento que conforma la tabla periódica y se logró completar esta tabla periódica que el día de hoy conocemos. Ese elemento es el oganesón, que fue el último para completar nuestra tabla periódica. La primera tabla periódica entonces se publica en 1869 y justamente pues viene a partir de esto, pero Mendeleev no fue el único que trabajó con ello. Antes de Mendeleev hubo personas que empezaron a trabajar con todo este cúmulo de elementos que nosotros podemos observar, ¿sí? Y se empezó a dar el estudio justamente. Están, por ejemplo, las triadas de Dobereneir, está las teorías o las cuestiones de cómo íbamos a acomodar, ¿no? En una tabla periódica y eso, bueno, lo descubriremos y hablaremos de ello un poquito más adelante en otro video. Bueno, entonces vamos a entender justamente que los símbolos y los elementos químicos son necesarios, ¿sí? Para ubicarlos justamente en esta representación gráfica que conocemos como tabla periódica y que entonces aquí debemos de tener en cuenta que el núcleo atómico, el número másico y el número atómico son números que vamos a necesitar para comprender lo que estamos haciendo en la química. Recordemos que aquí estamos dando un repaso general de todos estos conceptos para más adelante, pues poder aplicarlos de forma adecuada, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a poder observar un número atómico dado por los protones, ¿sí? Pero podemos tener diferente número de neutrones y eso sería el número másico y los electrones me estarían dando mi carga como tal, la carga electrónica o la carga electrostática que estamos viendo en ese sentido, ¿sí? Entonces, vamos a tener estas tres partículas o subpartículas atómicas buscando y trabajando justamente con ello. ¿Cómo evoluciona entonces la teoría del átomo? Bueno, ya lo decíamos, hace mucho tiempo en la antigüedad existió la escuela atomista establecida por Demócrito y por Leucipo, donde nos hablaba acerca de que la materia era infinita, discontinua, indivisible y que se formaba por una partícula llamada átomo, ¿sí? Que ya hemos explicado acerca del vocablo de esta. Para esas mismas fechas, Aristóteles establece a los cuatro elementos que se conocían hasta entonces y que eran, digamos, dominados o entendidos por el hombre hasta cierto punto, como el agua, la tierra, el fuego y el aire, como los cuatro elementos básicos para el desarrollo de la vida como tal que el día de hoy conocemos. Y obviamente, pues ellos suponían que esos cuatro elementos en su conjunción, pues iban a dar lugar a todo lo existente en el planeta. Más adelante, mucho más adelante, ya en 1800, viene Dalton
y se establece la teoría atómica. Pasaron muchas otras personas, pero realmente los que tuvieron impacto pues fueron estos que les muestro aquí y algunos que vamos a ver más adelante. Y entonces en ese sentido podríamos entender, ¿no? De dónde provienen todas estas características, por ejemplo, de el que se creía que a partir de estos cuatro elementos o un elemento más se podía obtener oro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa teoría atómica de Dalton viene a revolucionar justamente todas esas creencias que se tenían hasta entonces. Y entonces, en este caso, el átomo se establece como una esfera indivisible, indestructible, ¿sí? En la cual, pues nos decía que la materia estaba formada por minúsculas partículas llamadas átomos, que en este caso había diferentes tipos de átomos que se iban a distinguir por su masa y sus propiedades, y que todos los átomos tienen sus propiedades, las mismas propiedades químicas, ¿sí? Además de que, bueno, de los compuestos que se forman al combinarse los átomos de dos o más elementos en proporciones fijas y sencillas. ¿A qué se refiere esta última parte de las proporciones fijas y sencillas? Bueno, si nosotros estudiamos, por ejemplo, la molécula del agua, pues todo el tiempo la molécula del agua va a tener dos moléculas, dos átomos, perdón, de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Siempre, siempre va a ser así. Entonces es una proporción fija y es algo sencillo, sí. De hecho, cuando nosotros estamos trabajando con compuestos, lo ideal es que esos compuestos tengan el número más pequeño en relación justamente a sus elementos existentes. ¿Ok? Continuando con la parte de la evolución de la teoría atómica, en 1897 viene Thomson y establece un modelo atómico ya para hablar un poquito más acerca justamente de de toda esta representación, ¿no? Y entonces lo representa como una esfera homogénea de electricidad positiva, donde se encuentran distribuidos estos electrones y que no tienen un desplazamiento, algo así como un pudín, ¿sí? Un pudín de pasas, de hecho así se le nombra a ese modelo, el modelo atómico del pudín de pasas o el modelo de la sandía, como lo vemos aquí. Y entonces aquí se consideraba al átomo como un átomo estacionario, es decir, algo que no se podía mover, algo que no era dinámico, algo que no tenía movimiento como tal, ¿sí? Ahora sabemos que no es así, pero en su momento, pues bueno. ¿Y por qué se les llama así? Bueno, pues porque el pudín de pasas, las pasas no se mueven, o en este caso, en la parte de la sandía, pues también la sandía va a tener ahí las semillas que van a estar representando a los electrones y toda la zona roja va a ser la carga positiva. Asimismo lo vemos de este lado. Ahora sabemos que las cargas positivas no están en la parte externa de los átomos, sino que están en la parte interna, están en el núcleo justamente de ese átomo como tal. Y así vinieron otros como Goldstein, que utiliza un tubo de descarga catódico perforado y lo que hace fue incidir unos rayos, ¿sí? Específicos, y en este caso, esos rayos pasaban por las perforaciones del cátodo y entonces se llamaban rayos canal. Esos rayos canal establecen justamente la composición de partículas positivas porque quedaban algunas marcas aquí. Entonces, gracias a eso se logra descubrir el protón. Ese experimento nos da la pauta a entender cómo la tecnología con la que se contaba en aquel entonces, pues era utilizada de tal forma que pudiéramos justamente comprender, ¿no? El cómo va a funcionar. Entonces, los rayos pasaban por esta placa perforada que podemos ver aquí en la imagen, ¿sí? Esos rayos incidían. Aquí está el rayo, incide en un ánodo, el ánodo cambia la parte o tiene una modificación en relación a la carga y entonces los electrones viajaban hacia el ánodo y los protones viajaban hacia o a través del cátodo perforado, ¿sí? Entonces, eso es algo importante porque gracias a esto, pues entonces se encuentran estas partículas en esta parte de ese tubo catódico y entonces ahí se descubre esa partícula con carga positiva. Más adelante viene Rutherford y entonces establece su modelo atómico de partículas alfa. Ese modelo atómico está constituido por un núcleo central y alrededor de esto, pues vamos a tener a los electrones. En el núcleo central, pues vamos a tener a las cargas positivas y esta es sobre todo una semejanza hacia un sistema planetario como si estuvieran al centro, justamente el Sol, ¿sí? Como en
modelo heliocéntrico que conocemos respecto a los planetas, y alrededor los electrones girando en estas elipses que podemos observar aquí en el modelo, alrededor de ese núcleo. Hoy sabemos que este modelo es uno de los más importantes que existen en la teoría atómica, porque sienta las bases justamente de lo que realmente es la representación correcta de un átomo. No quiero decir que esta sea la representación final, sin embargo, se utiliza mucho en las cuestiones de enseñanza de este tipo de materias para representarlo. Sin embargo, vamos a ver cómo es justamente el movimiento de los electrones y dónde se están moviendo esos electrones específicamente. Esta teoría de Niels Bohr, que viene más adelante, mejora justamente el modelo de Rutherford, ¿sí? Y en este caso nos dice Niels Bohr que el electrón solo va a girar en ciertas órbitas, ¿sí? Estas líneas que podemos ver aquí, donde están girando los electrones, les llamamos órbitas, y esto tiene que ver con los niveles cuánticos de energía, es decir, nuestros elementos van a tener su núcleo y alrededor del núcleo tienen los orbitales, ¿sí? Esos orbitales o esas órbitas van a tener que ser cada vez más grandes y estar más alejadas del núcleo debido a que hay mayor necesidad de espacio para nuevos electrones o para más electrones. Si nosotros comparamos en la tabla periódica el hidrógeno, por ejemplo, y lo comparamos con el oro, con el magnesio, con el hierro, con el rubidio, con el americio, nos vamos a dar cuenta que el número atómico va variando y obviamente pues aumenta con respecto al hidrógeno, todos los demás son más grandes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando nuestros átomos son neutros, es decir, cuando no tienen una carga, deben de tener el mismo número de neutrones, el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Cuando es así, los electrones se tienen que distribuir en diferentes orbitales para poder justamente generar un estado adecuado, un estado de estabilidad energética, ¿ok? Entonces, si nosotros observamos aquí, vemos que tiene el núcleo, este elemento, que aquí alrededor del núcleo hay diferentes orbitales y que en esos orbitales nos podemos encontrar electrones. El modelo de Niels Bohr me dice, en el primer orbital puedes tener 2 electrones. En el segundo puedes tener 6 y en el tercero puedes tener 10, ¿sí? Por poner algunos números. Sin embargo, también este modelo de Niels Bohr me dice que cuando yo logro generar una excitación, yo puedo generar un cambio energético para que esos electrones puedan aumentar en ese nivel de energía o en ese nivel de orbital, digámoslo de esta forma. Imaginémoslo de otra manera. El núcleo es la recepción de un edificio, ¿sí? Y ese edificio tiene diferentes am, habitaciones o recámaras, como lo queramos observar, ¿sí? Los electrones son los huéspedes o son las personas que van llegando y cada nivel de ese edificio tiene un número definido de habitaciones y por lo tanto de personas que puedan entrar a esas habitaciones. Esto es algo muy similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque conforme se vayan llenando los primeros niveles, o sea, las primeras habitaciones, pues voy a tener que mandar a los siguientes niveles a los electrones que vengan, ¿sí? O a los que puedan entrar. Obviamente también hay que entender que va a haber un número máximo de niveles, de pisos o de habitaciones, que cuando estén llenos, pues ya no puede entrar nadie más. Entonces, este modelo nos habla un poquito acerca de todo esto y establece justamente esta teoría acerca de que los electrones no iban a girar todos en un solo nivel de energía. Van a girar o van a estar viajando, digámoslo así, en niveles específicos, niveles cuánticos específicos. Y entonces estos átomos de Bohr em, se dan o establecen que cada nivel solo puede contener cierto número de electrones, como se los comentaba hace un momento. Y Niels Bohr establece una fórmula que la vemos aquí en pantalla, que es 2n al cuadrado, donde nos habla de que n es el número energético en el que se está llenando. Entonces, en este caso, si yo estoy hablando de
en los niveles de energía con respecto al número de electrones que pueden observar, vemos que en el primer nivel de energía, pues solo puedo tener 2, en el segundo puedo tener 8, en el tercero puedo tener 18, en el cuarto puedo tener 32, en el quinto y en el sexto puedo tener a partir de 50, que algo importante aquí es que ninguno de los elementos van a tener suficientes electrones para llenar totalmente esos niveles energéticos, pero la fórmula me lo establece de esta manera. Entonces, ya me está dando una pauta de entender cuántos huéspedes caben en cada nivel, ¿sí? Y eso es la parte que debemos entender. Además de esto, bueno, esto nos ayuda a comprender que existen electrones de valencia. ¿Qué significa esto? Bueno, los electrones de valencia nos van a servir mucho más adelante cuando tengamos que establecer por ejemplo, enlaces, cuando tengamos que hablar acerca de balanceo de reacciones óxido-reducción, etcétera. Pero esos electrones de valencia están en la última capa, en el nivel más alto de energía, ¿sí? Recordemos este modelo que vemos aquí, y entonces aquí en este caso el nivel más externo sería el nivel 3, ¿sí? Los electrones que estén girando, en este caso específicamente en el nivel 3, pues van a ser los llamados electrones de valencia. Y eso es algo que obviamente es importante entender, porque gracias a esos electrones que giran en la capa más externa, es que yo voy a poder generar otros compuestos, voy a poder generar reacciones químicas que deriven justamente de reactivos hacia productos, ¿sí? Estos electrones se van a representar con puntos, como lo podemos observar aquí en este caso con el cloro, ¿sí? Los electrones que tienen la última capa de valencia, en este caso son 8, porque además ha ganado uno. Ahorita no se preocupen por eso, vamos a entender esto un poco más adelante. Y entonces, la representación de Lewis, ¿sí? De los símbolos de Lewis, me ayuda justamente a entender cómo van a estar jugando ese papel los electrones alrededor precisamente de esa molécula y cómo se van a poder estar uniendo precisamente a otro átomo que esté presente en esta molécula. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver. Si nosotros representamos los electrones de valencia de los elementos de la tabla periódica, pues nos vamos a dar cuenta de algo muy particular y quizá lo pueden observar aquí. Si se dan cuenta, tenemos aquí nuestras diferentes familias. La familia uno, la familia 2, la familia 3, la 4, la 5, la 6. Obviamente aquí en medio, pues nos hacen falta nuestros elementos de transición. Ujú. Pero bueno, si nos vamos a la familia del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno, del flúor y los gases nobles, nos podemos dar cuenta de algo. A partir del segundo periodo, ¿sí? Los elementos van a compartir la misma característica en cuanto al número de electrones que van a tener en su última capa, en la capa de valencia, por familia. Por ejemplo, todos los elementos de la familia uno van a presentar un electrón en su última capa de valencia. Todos los elementos de la familia 2 van a presentar dos electrones en su última capa de valencia. Ujú. Asimismo, con los de la familia del boro, los de la familia del carbono, van aumentando, si lo podemos ver. Aquí son 3, aquí son 4, aquí son 5, aquí son 6, aquí son 7, y en los gases nobles son 8. Y algo importante a mencionar con respecto a esto, que obviamente también lo estudiaremos más adelante, es que todos los elementos, al formar un compuesto, buscan tener una configuración electrónica estable, es decir, buscan tener una configuración como la de los gases nobles, ¿sí? Los gases nobles tienen este nombre porque esto deriva de la estabilidad tan grande que tienen. ¿Por qué? Pues porque tienen sus orbitales completos, no tienen espacio para que otro electrón pueda entrar y generar un, un compuesto y no tienen electrones para donar, ¿sí? Para poder ayudarle a alguien a completar sus niveles energéticos. Entonces, en este caso, pues eso es lo que hace también una gran diferencia con respecto a los gases nobles. Salvo el helio, todos los demás gases nobles van a tener 8 electrones en su capa de valencia. Esto es importante porque les da estabilidad, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo tienen 7 electrones en la capa de valencia. Y el litio,
el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, tienen un solo electrón. Si yo quiero tener una configuración electrónica como la de los gases nobles, ¿qué puedo hacer trabajando con estos dos grupos? Bueno, pues el electrón que tiene el sodio, por ejemplo, se lo podemos donar fácilmente al cloro para que el cloro complete esa configuración de 8 electrones en la última capa de valencia y se forma un compuesto iónico conocido por todos como sal de mesa, ¿sí? El cloruro de sodio es uno de los de los compuestos más comunes que podemos observar en nuestro alrededor y que se forma de esa manera, cuando el sodio le entrega un electrón al cloro para estabilizarlo en ese sentido, ¿ok? Bueno, y así entonces llegamos a la parte de la teoría atómica con la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica participaron varios estudiosos, esto ya es mucho más reciente, y entonces tenemos, por ejemplo, a Luis de Broglie, tenemos a Heisenberg, tenemos a Rödinger, y que probablemente Rödinger lo ubiquen por la teoría del gato, ¿verdad? Una cuestión así. Pero bueno, en este caso, ¿qué nos dicen? ¿Qué postula cada uno de ellos? Primero, Broglie nos dice, el electrón tendrá propiedades ondulatorias y de partícula, es decir, el movimiento de un electrón no es un movimiento recto, ¿sí? Es un movimiento ondulatorio como tal, ¿sí? Una partícula normalmente se va a mover hacia una dirección, ¿sí? Pero no se va a mover en línea recta. Entonces, en este caso, esa partícula se mueve de manera ondulatoria. Por otro lado, Heisenberg nos dice que, y se postula el principio de incertidumbre, que nos dice que es imposible determinar la posición y la velocidad exacta de un electrón al mismo tiempo. Podemos suponer, podemos aplicar fórmulas para calcular la posición, sí, y también la velocidad, pero nunca vamos a poder calcular las dos al mismo tiempo. Y esto es justamente por la alta velocidad que pueden tener los electrones al momento de estar generando ese movimiento, ¿sí? Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice eso, no puedes encontrar al electrón, básicamente nos dice eso, no puedes encontrar al electrón y determinar su velocidad en el mismo momento, pero sí podemos determinar cuál es la posición más probable de un electrón en su giro de acuerdo al núcleo. Y esto lo establece Rödinger. Esta fórmula de Rödinger es sumamente compleja, no es una cuestión sencilla de comprender y bueno, obviamente hay muchos estudios alrededor de esto para tratar de entenderlo y mejorarlo y establecer mejores teorías, pero la ecuación de Rödinger es la que más se ha aproximado justamente a entender dónde y en qué posición podemos encontrar a ese electrón. Ahora, si ustedes observan aquí en la mecánica cuántica, ya nuestro átomo se ve un poquito diferente. Ya no es el átomo que veíamos con Bohr, ¿sí? ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, podemos observar de igual manera un núcleo, podemos observar los orbitales que están alrededor de ese núcleo y podemos observar que la forma de los orbitales ya no es una forma elipsoidal, ya no hablamos de un modelo heliocéntrico como el que hablábamos hace unos momentos, sino que en este caso, si bien el núcleo está al centro, los electrones no están girando totalmente alrededor de, porque incluso, y podemos observar aquí, al momento de que estos orbitales están pasando por el núcleo, pues por ahí también puede en algún momento estar viajando nuestro electrón, ¿sí? Y que esos niveles de energía de los que hablábamos hace un momento van a ir en relación a esto. Si ustedes se fijan, tenemos un orbital que es una esfera, ¿sí? Y bueno, pues podríamos decir, ok, esto lo entendemos porque así se representaban antes, pero estos orbitales que tienen una forma como de globo ya no son orbitales comunes o que, con los que se representaban con anterioridad, sino que aquí viene ese cambio de manera importante. Y entonces, justamente, esos niveles de energía, es decir, dónde están viajando los electrones y en qué forma están viajando los electrones, nos va a dar la pauta de comprender cómo puedo formar enlaces, ¿sí? Cómo en algún momento puedo aceptar electrones
dónde van a estar mis electrones, cómo están viajando los electrones. En este caso, pues vamos a tener los subniveles de energía, que son el nivel S, el nivel P, el nivel D y el nivel F. Y algo importante es entender que las formas son variables, las formas de los niveles energéticos son variables. Si observamos nosotros, el nivel S tiene una forma esférica. Otra cuestión importante a comprender con esto es que los electrones no tienen una forma fija, ¿sí? Los orbitales, perdón, no tienen una forma fija en este sentido. No son cuerpos voluminosos específicos, más bien son como nubes. De hecho, así nos referimos, a que son nubes electrónicas que están precisamente en ese sentido formadas por las cargas electrostáticas de los electrones. ¿Cómo es fácil entender esto? Bueno, si nosotros tomamos un globo y ese globo lo frotamos contra nuestro cabello va a tomar una carga electrostática, pero no va a tener una forma definida, porque algunos cabellos van a estar más abajo, otros más arriba, dependiendo de dónde estemos colocando ese globo para generar esa em, compatibilidad electrostática, digámoslo de esta forma, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con los orbitales. No son formas voluminosas perfectas, son especies de nubes donde están viajando rápidamente los electrones. Y esa carga del electrón, esa carga negativa del electrón, es lo que va a generar justamente que nosotros tengamos esa característica, ¿no? De que no es una nube perfecta. Bueno, el nivel S, entonces, es una forma esférica, una nube esférica. El nivel P está dividido en tres ejes, el eje de las X, el eje de las Y y el eje de la Z, es decir, como si estuviéramos hablando de un plano para un cuerpo voluminoso. Y si ustedes observan, podemos ver aquí la forma que tienen los niveles, los orbitales, ¿sí? Que son orbitales como en forma de 8 o como en forma de infinito, ¿sí? Esta es la representación adecuada de los orbitales que conocemos hasta ahora. Si nosotros nos regresamos un poco y observamos los modelos, no es que esto esté mal, ¿sí? Simple y sencillamente es que en el entonces, para esas fechas, era como se entendía que podía estar viajando un electrón. Actualmente sabemos que no es que es incorrecto esto, sino que hay que mejorar el modelo y que ese modelo me dice precisamente que mis orbitales se observan así. Y por eso en este caso, en este modelo que vemos aquí una esfera, porque este es el nivel S, el primer nivel, este que tenemos aquí de color rojo. Segundo nivel, es un orbital P. Vean cómo aquí hay una forma de infinito, aquí hay otra forma de infinito y aquí hay otra forma de infinito, ¿sí? Entonces, estamos viendo las tres posiciones de los orbitales P hacia adelante, bueno, en vertical, hacia adelante y hacia atrás, sobre el eje de las X, sobre el eje de las Y y sobre el eje de las Z. ¿Ok? Posteriormente, vamos a tener a los orbitales tipo D. Esos orbitales tipo D tienen otras formas. Es como si fueran cuatro esferas, ¿sí? O cuatro cuerpos ovoides que están precisamente formando todas estas estructuras. Dentro de esto, podemos observar otra cosa, y es que aquí aumenta el número de posiciones que pueden tener o que pueden tomar los orbitales. Vemos cómo este orbital que tenemos aquí del lado izquierdo, D-1, es el mismo que D1, pero es como un espejo, ¿sí? Y ahí va a estar viajando el electrón. Entonces, hablábamos acerca de cómo los niveles energéticos son distintos. El nivel más bajo va a ser el S, le sigue el P, le sigue el D, le sigue el F, y esto tiene que ver también con el cómo puedan viajar los electrones alrededor de todos estos espacios que podemos observar aquí. Eso es importante comprenderlo, porque más adelante, cuando hablemos justamente de
nomenclatura orgánica, inorgánica, reacciones, formación de enlaces, hibridaciones, configuración electrónica. Todo esto, pues obviamente tenemos que comprenderlo. El cómo es la forma de un átomo y dentro del átomo, ¿sí? Recuerden que entonces el átomo no solamente es una esferita y ya, es un cuerpo voluminoso que tiene un núcleo y que alrededor de este núcleo vamos a tener diferentes orbitales que están definidos por la trayectoria que puede tomar un electrón o los electrones que lo están conformando. Y esa trayectoria se puede calcular, ¿sí? Pero más que la trayectoria, se va a poder calcular con una mayor precisión a partir de la fórmula de Schrödinger. Vamos a poder calcular la posición del electrón, ¿sí? Entonces habrá ocasiones en las que yo pueda aplicar esa fórmula y decir, el electrón está en la parte, en el eje Z, ¿sí? De mi orbital P, o está en el eje Y de mi orbital P, o está en el eje X de mi orbital P, ¿sí? O así, sucesivamente con cualquiera uno de estos orbitales que podemos observar aquí. Y sobre todo esta imagen sirve para entender un poco el cómo se van a sobreposicionar, porque aquí los vemos por separado, pero en realidad en un átomo esto está sobre esto y sobre esto, como podemos observarlo en esta imagen, ¿sí? No son cuestiones separadas, están sobrepuestas una sobre otra para poder entender cómo se está moviendo ese electrón o esos electrones. Y aquí está lo que les mencionaba. Los electrones se van a mover de manera distinta en los diferentes orbitales. Los orbitales S son los primeros niveles de energía, donde vamos a tener a estos primeros electrones, ¿sí? Y se encuentran en una región donde la probabilidad electrónica se representa por este orbital con una simetría esférica. Esto es lo que les mencionaba, ¿sí? No es una esfera perfecta, así lo representamos por mayor comodidad, pero en realidad es una especie de nube y cada uno de estos puntos que podemos observar aquí representan las trayectorias que pueden tener los electrones en ese orbital y aquí lo estamos viendo en dos dimensiones. Ahora imagínenlo en un cuerpo voluminoso como realmente es. Cada uno de estos niveles de energía tienen un nivel, un subnivel S con un único orbital de forma esférica y en los orbitales S vamos a poder encontrar un máximo de 2 electrones, ¿sí? Entonces, esto también es importante porque más adelante en la configuración electrónica, pues hay que entender esto, ¿no? Cuando le caben 2, 6 o 10 electrones a algún orbital y esto nos va dando la pauta también de comprender la parte de por qué tenemos los números cuánticos que tenemos o por qué tenemos los números atómicos o el número de carga, el número de valencia, etcétera. ¿De acuerdo? El nivel P, ¿sí? Los orbitales que giran, perdón, los electrones que giran en los orbitales P van a contribuir a tener esta forma, esta nube. Vean cómo aquí ya parece más una nube, ¿sí? Más que el otro, ¿verdad? Pero sigue teniendo esas características de tener una forma como de infinito, como de 8. Y recuerdan lo que les decía, no estamos viendo los planos de forma aislada porque así sean, sino porque es más fácil comprenderlos. Si observamos aquí, estamos sobreponiendo el eje PX, que es el que está acostadito en el eje de las X, el orbital PY, que es el que está como viendo hacia atrás, ¿sí? Y hacia adelante, y el eje PZ, donde el orbital está de arriba hacia abajo. Y cuando yo junto estos tres posiciones de los orbitales, obtengo esto como resultado. ¿Sí? Y entonces el electrón está viajando a lo largo de todos estos orbitales que podemos observar aquí, pasa de uno a otro, de uno a otro, ¿sí? Este nivel tiene 3 orbitales como tal y tienen diferente orientación en el espacio dichos orbitales, ¿ok? Cada orbital puede alojar únicamente 2 electrones. Sin embargo, cuando los juntamos, podemos alojar hasta 6 electrones, y es lo que tenemos aquí. Dos estarían viajando en el Z, dos estarían viajando en el X y dos estarían viajando en el Y. ¿Ok?
Y bueno, finalmente los orbitales D y los orbitales F, que a partir del nivel 3 de energía, en todos los niveles de energía, vamos a tener subniveles D con un conjunto de 5 orbitales, igual, 2 orbitales por cada, 2 electrones, perdón, por cada orbital, o sea, 10 electrones en el nivel D como máximo, y en el otro vamos a tener hasta 14 electrones en el nivel F, en los orbitales F, ¿sí? Entonces, eso es importante porque, como les decía, nos va a dar la pauta de entender cómo se comporta el movimiento del electrón en nuestro átomo. ¿Ok? Bueno, dentro de esto, también vamos a poder estar ubicando a nuestros elementos de acuerdo a el tipo de orbital que tengan o en el cual termina su capa de valencia. Recuerden que decíamos, la capa de valencia es el último nivel donde están girando los electrones que se pueden compartir en algún momento para formar un compuesto. Bueno, pues vamos a tener el bloque S, formado por las dos familias iniciales, y el helio, porque solamente tiene 2 electrones, los metales de transición que nos van a dar el bloque D, el bloque P, que es la parte de esa familia desde el boro hasta los halógenos, incluso también los gases nobles, y finalmente los elementos de transición internos que están en la parte baja, la serie de lantano, la serie de lactino, ¿sí? Que van a llegar hacia los orbitales tipo S. Y esa distribución va a estar directamente relacionada con la posición en la tabla periódica. Como ya les mencionaba, mm, hace mucho tiempo, Mendeleev, cuando empezó a realizar su estructuración de los elementos, se dio cuenta de que los elementos compartían ciertas características y por lo tanto los logró acomodar. Entonces, dentro de esas características que logra acomodar, establece o se establecen órdenes que hasta el momento no eran conocidos y más adelante se entiende por qué. Hay elementos, por ejemplo, como los del bloque D, que comparten muchas características, ¿sí? O los de la familia 1, que comparten muchas características fisicoquímicas, y eso también es algo que debemos de comprender. Y entonces, cuando nosotros queremos ordenar a los electrones, ¿sí? Como parte de todas estas características energéticas, pues debemos entender que primero se llenan los niveles y subniveles con una menor cantidad de energía. Y entonces, esa parte que podemos observar aquí nos va a servir para el desarrollo de configuraciones electrónicas, para entender cuántos electrones tiene mi elemento, cómo se posicionan esos electrones girando a la izquierda o girando a la derecha, por ejemplo, en qué nivel energético están, en cuál es el tipo de orbital. Si es un orbital esférico, pues tendrá que terminar en S. Si es un orbital como de infinito, pues tendrá que terminar en P. Si son orbitales más voluminosos o como globos, ajá, dispuestos en ciertas características específicas, pues terminará en D o terminará en F. Y si ustedes se dan cuenta aquí, ya me está diciendo cuántos electrones le caben a cada nivel, ¿sí? A los S nada más le caben 2 electrones, no importa que estés en el nivel 7, o sea, en el nivel más alto de energía, pero en el orbital S, ¿sí? En el subnivel energético S, le caben 2. En el P hasta 6, en el D hasta 10 y en el F hasta 14. Ujú. Entonces, obviamente, pues eso es importante y es importante también comprender cómo se da el llenado. Vamos a tener entonces 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aquí podría haber alguna confusión con respecto a esto. ¿Cuál es la razón? Bueno, si bien los orbitales p, digámoslo así, tienen una mayor posibilidad de recibir electrones porque tienen 6 espacios con respecto a los orbitales S. No quiere decir que un orbital P tenga mayor energía que un orbital S. Eso va a depender de la posición, del nivel donde se encuentre ese orbital, ¿sí? En este caso, el orbital 2p6 se encuentra en el nivel 2 y el 3s2 se encuentra en el nivel 3. Entonces el nivel energético es mayor para el caso de 3s2, ¿sí? Y es menor para 2p6, ¿ok?
Bien, de todo esto, pues vamos a hablar más adelante, vamos a trabajar con ello, pero esta es una pequeña introducción acerca de todo lo que les quería comentar. Recuerden, cuestiones importantes con respecto a la teoría atómica, cómo se da el avance de esta teoría, quiénes son los principales implicados en esto, desde el Dalton, desde Thomson, ¿sí? Rutherford, etcétera. Y cómo el átomo se va formando y lo seguimos estudiando y seguimos comprendiendo que no solamente es una partícula sencilla, sino que es una partícula con un núcleo interno, con protones, con neutrones y en la parte externa electrones que están girando en orbitales de diferentes formas. Ya no debemos observar al átomo como una pequeña esfera con orbitales circulares alrededor. Ya nos dimos cuenta que no, ¿de acuerdo? Entonces, pues espero que el tema vaya quedando claro. Escríbanme sus dudas, escríbanme sus comentarios, preguntas, inquietudes, qué otros temas quieren que revisemos y demás. Y seguimos trabajando. Muchas gracias, que tengan